de F intersectado con el dominio de G es distinto del conjunto vacío, se pueden formar las funciones F más G, F menos G o G menos F, F por G, y las dos funciones racionales F sobre G y G sobre F. Nada más que en estos dos casos hay que tener en cuenta una condición adicional a que la intersección de los dominios tiene que ser distinto del conjunto vacío, y además, en estos dos casos, el denominador tiene que ser distinto de cero. Vamos a ir trabajando con cada una de ellas y viendo algún ejemplo. Entonces, vamos a ver la función suma de f y g. La función f más g está definida por el conjunto, entre llaves, ¿se acuerdan?, de pares ordenados de números reales x, y, tal que y es igual a f de x más g de x. Siempre que cumpla la condición que x pertenece a la intersección del dominio de f con el dominio de g. O sea que hay una condición de existencia. Si esto me da el conjunto vacío, no hay f más g. El dominio de f más g es esa intersección de dominio de f con el dominio de g. Y para todo x que pertenece al dominio de f más g de x es igual a f de x más g de x. Todo esto está subido en mi bloque del aula virtual, tanto en formato PDF, como en grabaciones de clase, como en un PowerPoint, este PowerPoint. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos las funciones f de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x, y g de x igual a raíz cuadrada de x más 1. Y queremos formar la función f más g. Lo primero que hay que hacer es determinar la existencia. Y la existencia se determina intersectando los dominios de f y g. Nos pide encontrar si es posible f de g de x, dar su dominio, y además si es que existe f de g de 0. Entonces, ponemos las funciones f de x y g de x y determinamos el dominio de f, que fíjense, tienen que ser x, 1 menos x mayor o igual que 0. Por lo tanto, x menor o igual que 1. El dominio es el intervalo semiabierto menos infinito 1. El dominio de g tiene que ser x más 1 mayor o igual que 0. Quiere decir que x mayor o igual que menos 1. Así que el dominio de g es el intervalo semiabierto menos 1 infinito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir lo último? ¿El dominio de g? Sí. Bueno, como es una raíz cuadrada, el argumento de la raíz cuadrada, x más 1, no puede ser negativo. Tiene que ser mayor o igual que 0. X más 1 mayor o igual que 0, lo paso a este 1 al otro miembro restando. X tiene que ser mayor o igual que menos 1. Ah, ya. Muchas gracias. Por lo tanto, por nada. Por lo tanto, el dominio es el intervalo semiabierto menos 1 infinito. Bueno, ahora vamos a estudiar si existe la función f más g. Para eso tenemos que intersectar dominio de f con dominio de g. Dominio de f es este y dominio de g este otro. Así que lo hacemos. ¿Qué me da esa intersección? De menos 1 a 1.
el intervalo cerrado menos 1, 1, que es distinto del conjunto vacío. Por lo tanto, existe la función f más g de x. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dar el dominio de f más g. Bueno, la vamos a armar primero. F más g de x es igual a f de x más g de x. O sea, f de x, que es esta raíz, más g de x, que es esta otra raíz. Yo esto lo puedo asociar. ¿Puedo poner todo dentro de una sola raíz cuadrada? No, profe. No, porque no está multiplicando. No, no es una No, multiplicación. claro, porque la raíz no es asociativa respecto de la suma ni de la resta. Sí es asociativa respecto del producto del cociente, pero en la suma y la resta no. Así que no se puede unir nada acá. Bien, el dominio de f más g es el intervalo cerrado menos 1, 1, que ya lo habíamos calculado acá. Y ahora nos pide dar si existe f más g de 0. Y la pregunta tiene que ser, ¿0 pertenece al dominio de f más g? Sí. Sí, pertenece. Sí pertenece. Entonces, hagamos f más g de 0. Cada vez que aparece x, tengo que reemplazarlo por 0. O sea, raíz cuadrada de 1 menos 0 más raíz cuadrada de 0 más 1. Acá queda 1 más 1, o sea que, perdón, Ay, profesor. f más g de 0 es 2. Si me hubieran pedido, por ejemplo, calcule si se puede f más g de menos 2. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Que no sería posible. Se sale del rango. Efectivamente. ¿Por qué? Es cierto, no es posible. ¿Por qué? El menos 2 no está incluido en el rango del dominio de f más g. En el dominio, Menos 2 no pertenece al dominio de f más g. Está bien. Sigamos. Armemos o definamos la función f menos g. Es el conjunto de pares ordenados de números reales, x, y, tal que y es igual a f de x menos g de x. Con x perteneciente a la intersección del dominio de f con el dominio de g. El dominio de f menos g es esa intersección, dominio de f intersectado con dominio de g. Para todo x perteneciente al dominio de f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Y vamos a ver un ejemplo. Con las mismas dos funciones f y g que hemos visto en el ejemplo anterior, en este caso nos piden calcular si es posible f menos g de x, dar el dominio, y calcular si es posible f menos g de 0. Bueno, pongamos las funciones f y g. Ya hemos calculado el dominio de f y el dominio de g. O sea que repito esto que ya hemos razonado en el ejercicio anterior. Hacemos la intersección de dominio de f con dominio de g, que me da el intervalo cerrado menos 1, 1. Y por supuesto esto es distinto del conjunto vacío. Lo que significa que existe la función f menos g de x. La voy a armar. F menos g de x es igual a f de x, que es la raíz de 1 menos x, menos g de x, que es la raíz de x más 1. Nuevamente, esto no se puede asociar y poner todo dentro de una sola raíz cuadrada,
porque las raíces no son asociativas respecto de la suma ni de la resta. El dominio de f menos g es, ya lo hemos calculado, la intersección de ambos dominios, o sea, el intervalo cerrado menos 1, 1. Ahora veamos la parte B. F menos G de 0. La pregunta es, ¿0 pertenece al dominio de F menos G? Sí. Sí. Sí, sí pertenece. Por lo tanto, F menos G de 0, reemplazo por 0 cada vez que aparece X. Raíz de 1 menos 0, menos raíz de 0 más 1. Queda 1 más 1, 2. Perdón, 1 menos 1, 0. Acá queda 1 menos 1, 0. Entonces, ya está resuelto. Les insisto que esto no hace falta que lo copien porque está publicado en mi bloque del aula virtual. Este PDF, este PowerPoint, hay grabaciones de clase, hay un PDF con el apunte, ejercicios resueltos de la guía, de trabajos prácticos, etc. Ahora veamos la función producto de f y g. F por g es el conjunto de los pares ordenados de números reales x, y, tal que y es igual a f de x por g de x, con x perteneciente a la intersección del dominio de f con el dominio de g. El dominio de f por g es esa intersección de los dominios de f y g. Y si x pertenece al dominio de f por g, entonces f de g de x es igual a f de x por g de x. Vamos a ver un ejemplo con las mismas dos funciones que venimos trabajando, f y g, y acá nos piden calcular si es posible f por g de x, tenemos que dar el dominio, y también si es posible f por g de menos 2. Bueno, las ponemos a las funciones, f y g, dominio de f ya lo habíamos calculado, el intervalo semiabierto menos infinito 1, el dominio de g, el intervalo semiabierto menos 1 infinito, intersectamos los dominios y nos da el intervalo cerrado menos 1, 1, que por ser distinto del conjunto vacío, me indica que existe f por g de x. Vamos a armar la función f por g. La función f por g va a ser el producto de f de x por g de x. Acá se pueden asociar, se puede poner todo bajo un mismo radical. Sí. Sí, porque el producto y el cociente son asociativos respecto. La raíz cuadrada es asociativa respecto del producto del cociente, el producto o el cociente de funciones. Así que lo podemos poner así. Bien, ya está armada la función f por g de x. El dominio de f por g de x es la intersección de los dominios de f con el dominio de g. El intervalo menos 1, 1 cerrado, que ya lo habíamos calculado recién. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, ahora calculemos si es que existe f de g de menos 2. Y la pregunta es, menos 2, ¿pertenece al intervalo, al dominio de f por g?
No. No, no pertenece. Por lo tanto, no existe f por g de menos 2. Y se acabó el cuento. ¿Verdad? Por favor, Griselda, cerrá el micrófono porque hay ruido de fondo. Disculpa, profesor. Está bien. Si necesitas hacer una consulta o acotar algo, habilitarlo de nuevo. Bien. Ahora vamos a ver la función cociente f sobre g. Está dada por el conjunto de pares ordenados de números reales x, y, tal que y es igual a f de x sobre g de x. X tiene que pertenecer a la intersección del dominio de f con el dominio de g, pero hay una condición adicional, es que el denominador g de x tiene que ser distinto de 0. Esto es obvio. Entonces, el dominio de f sobre g es justamente la intersección de los dominios de f con g, tal que g de x, denominador distinto de 0. Y para todo x que pertenece al dominio de f sobre g, f sobre g de x es igual a f de x dividido en g de x. Vamos a ver un ejemplo con las mismas dos funciones de recién. F de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x y g de x igual a raíz cuadrada de x más 1. Nos piden calcular, si es que es posible, f dividido en g de x y f sobre g de menos 1 y dar el dominio. Ponemos las dos funciones, el dominio de cada una de ellas, que ya lo habíamos calculado, no vamos a repetir eso. Intersectamos dominio de f con dominio de g, es el intervalo cerrado menos 1, 1, que es distinto del conjunto vacío. Así que existe esta función. Para determinar el dominio de, bueno, vamos a armarla primero. F, vamos a hacer g de x distinto de 0, ¿verdad? Porque el cociente de f sobre g, vale decir raíz cuadrada de x más 1, decimos igual a 0, y ese número va a estar exceptuado del dominio. Nos da x igual a menos 1. Quiere decir que el dominio de f dividido en g es esto, pero sacado, sustraído, x igual a 1. Vale decir que el dominio de f sobre g es el intervalo semiabierto a izquierda menos 1, 1. Porque la intersección lo toma el menos 1, pero menos 1 hace 0 el denominador, así que no puede estar incluido en el dominio. Ahí está el dominio de f sobre g. Armemos la función f sobre g de x, va a ser la raíz cuadrada de 1 menos x dividido en x más 1. ¿Se puede poner así, todo bajo el mismo signo radical? Sí. Sí. Sí, porque la raíz cuadrada es asociativa respecto del cociente. Ya está la función f sobre g, el dominio, y ahora tenemos que calcular, si es posible, f sobre g de menos 1. Y pregunto, ¿menos 1 pertenece al dominio de la función? No. No. No, no pertenece. Por lo tanto, no existe f de g de menos 1. Si me hubieran pedido calcular f de g de 0, 0 sí pertenece al dominio de la función, y bueno, yo hubiera hecho 1 menos 0, que es 1, 0 más 1, que es 1, raíz cuadrada de 1, 1. No lo voy a escribir acá porque
No me piden eso, pero existe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. Ahora hagamos la otra función cociente. G dividido en F es el conjunto de los pares ordenados de números reales, x, y, tal que y es igual a g de x dividido en f de x. X tiene que pertenecer a la intersección de los dominios de f con g, y además el denominador f de x tiene que ser distinto de 0. El dominio de esta función g sobre f son los x pertenecientes a la intersección de los dominios de g con f, tal que el denominador sea distinto de 0, f de x distinto de 0. Y para todo x que pertenece al dominio del cociente f, g sobre f de x es igual a g de x dividido en f de x. Así es como se define esto. Así que hay una condición de existencia, luego calculamos el dominio y armamos la función. Vamos a ver un ejemplo. Con las mismas dos funciones que venimos trabajando desde el principio de álgebra de funciones. F de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x y g de x igual a raíz cuadrada de x más 1. Nos dicen calcule si es posible g sobre f de x, luego g sobre f de menos 1, g sobre f de 0 y del dominio de g sobre f. Bien, ponemos las dos funciones, ponemos el dominio de uno, dominio de la otra, hacemos la intersección de los dominios, la intersección de los dominios es el intervalo cerrado menos 1, 1, lo que indica que es distinto del conjunto vacío y existe g dividido en f. Ahora vamos a buscar valores que hacen 0 el denominador f de x. Raíz cuadrada de 1 menos x igual a 0 significa que x igual a 1. Ese está fuera del dominio. O sea que el dominio de g sobre f, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser igual a este? No. No, No. ¿Qué va a ser en este intervalo? no toma el uno. Se corta, no se escucha bien. De menos No, 1 a 1, pero abierto en 1. Efectivamente, el intervalo semiabierto a derecha, menos 1, 1, porque no lo toma el 1. Ese está fuera del dominio, anula el denominador. Armemos la función f dividido en g de f sobre g de x, y va a ser la raíz cuadrada de x más 1, que es la parte de g, dividido en 1 menos x. Y ahí está el dominio. Veamos qué pasa con g dividido en f de menos 1. Menos 1 pertenece al dominio de g sobre f. sí, Sí, sí pertenece. Por lo tanto, g dividido en f de menos 1 va a ser valuando menos 1 cada vez que aparece x. Menos 1 más 1 que da 0. Y acá menos 1 menos menos 1, que es 2. 0 dividido en 2 es 0. G dividido en f de menos 1 es 0. Existe. Ahora veamos g de... Por favor, el que está con la musiquita, cierre el micrófono. G sobre f de 0
¿Existe? ¿0 pertenece al dominio de G sobre F? Sí. 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 G sobre F de 0, entonces va a ser valuando en 0 cada vez que aparece acá. 0 más 1, 1. 1 menos 0, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. No está puesto acá, pero es eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer un descanso de 15 minutos. Bueno, 15, un poquito menos, son las 11 menos cuarto, casi hasta las 11. Y no se desconecten, yo tampoco me desconecto. Así continuamos, porque vamos a entrar a otro tema que también es de álgebra de funciones, pero es más específico y quiero separarlo de esto. Así que hacemos un descanso de 15 minutos. A las 11 nos conectamos de nuevo. Mejor dicho, charlamos de nuevo, no se desconecten. Estamos de vuelta. Voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Bien. Vamos a ver este último tema, función compuesta. También corresponde a álgebra de funciones, pero tiene un tratamiento especial. Vamos a ver la definición 1. Dadas dos funciones de x, f y g, que cumplan la condición que el dominio de f intersectado el rango de g sea distinto del conjunto vacío, existe la función compuesta f de g, o que también se puede denotar de esta manera, f y un cerito g, y se define por f de g es el conjunto de pares ordenados de números reales x, y, tal que y es igual a f de g de x. Fíjense que ahora el argumento de f no es x, sino que es la función g. El dominio de f de g es el conjunto de x que pertenecen al dominio de la que está adentro de g, tal que g de x pertenece al dominio de la que la abraza de f. El dominio de f de g está incluido. A veces puede coincidir con el dominio de g. Y para todo x perteneciente al dominio de f de g, f de g de x es igual a f de g de x. Esto parece un destrabalenguas, pero si ustedes observan lo que está escrito ahí, hay una diferencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dadas las funciones f de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado y g de x igual a seno de x más 1, determinar si existe la función f de g, dar el dominio y armarla a la función.
Bueno, entonces tenemos que poner el dominio de F y el dominio y rango de G. Le vamos a poner dominio y rango a las dos. El dominio de F, bueno, tienen que ser que 4 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0, porque la raíz cuadrada acepta valores mayores o iguales que 0. De donde x cuadrado tiene que ser menor o igual que 4, valor absoluto de x menor o igual que 2, y x entonces pertenece al intervalo menos 2, 2 cerrado. Y el rango, por ser una raíz cuadrada, me va a dar mayores o iguales que 0, pero va a estar acotado a 0, 2. En realidad, esta es la ecuación de una semicircunferencia, el casquete superior de una circunferencia de radio 2 centrada en el origen. G de x igual a seno de x más 1 tiene por dominio todos los reales y por rango el intervalo cerrado menos 1, 1. Teniendo esto, vamos a buscar la existencia. Siempre hay que determinar primero la existencia, la condición de existencia de f y g. Bueno, hacemos la intersección del dominio de f con el rango de g. Dominio de f, el intervalo cerrado menos 2, 2. Rango de g, el intervalo cerrado menos 1, 1. Si yo hago la intersección, esto me da el intervalo cerrado menos 1, 1, que es distinto del conjunto vacío, lo que me indica que existe la función compuesta f con g. Ahora lo vamos a armar. Vamos a dar el dominio de f de g. Siguiendo lo que dice acá, va a ser el conjunto de los x pertenecientes al dominio de g, o sea, todos los reales, tal que, estoy siguiendo acá, g de x pertenece al dominio de f. G de x es seno de x más 1. Pertenece al dominio de f, al intervalo cerrado, menos 2, 2. Primero, tengo que resolver esta parte. Seno de x más 1 es el intervalo cerrado menos 1, 1. Tengo que intersectarlo con el intervalo cerrado menos 2, 2. Eso me da el intervalo cerrado menos 1, 1. Y si intersecto esto con los reales, es el mismo intervalo cerrado menos 1, 1. De manera que el dominio de f de g es igual al intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, por favor. Y ahora la vamos a armar a la función f de g de x. F es la raíz cuadrada de 4 menos, raíz cuadrada de 4 menos, en vez de x al cuadrado tengo que poner g al cuadrado, o sea, seno de x más 1 al cuadrado. Esa es la función f de g de x. Y acá podría decir, existe, por ejemplo, determinar si existe f de g de 0. Y la pregunta es, ¿0 pertenece al dominio de f de g? Sí. Sí, entonces existe f de g de 0, y bueno, aplico acá 0, va a quedar seno de 1, que es un número, ¿no? Y va a quedar 4 menos ese número, seno de 1, es un número positivo, y la raíz cuadrada de eso es f de g de 0. Si hubiera dicho, determine si es posible f de g de menos 3. Menos 3, ¿pertenece al dominio de f de g? No. No, entonces no existe. También se puede hacer una composición de 3 funciones, f de g de h. Sí, pero nosotros no vamos a ir tan ahí.
Ahora fíjense, este dice definición 1, lo que evoca a que hay una definición 2. Efectivamente, la definición 2 es, dadas dos funciones f y g, si la intersección del dominio de G con el rango de F distinto del conjunto vacío, existe la función compuesta G de F. Recién era F de G, ahora es G de F, que se la puede denotar así o así. Y se la define como G de F es el conjunto de los pares ordenados de números reales, X, Y, tal que Y es igual a G de F de X. O sea que G es la función que abraza y F es el argumento, la función que está dentro. El dominio de la función G de F son los X que pertenecen al dominio de la que está adentro, F, tal que F de X pertenece al dominio de la que abraza, G. El dominio de G de F está incluido, en casos particulares coincide, con el dominio de la que está dentro F. Y para todo X que pertenece al dominio de G de F, G de F de X es igual a G de F de X, como está escrito ahí. Y vamos a ver un ejemplo con las mismas funciones de recién, pero ahora la composición va a ser al revés. Queremos saber si existe G de F, dar el dominio y armar G de F de X. Bueno, la función F es raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado, la función G seno de X más 1. Le damos dominio y rango a cada uno de ellas. Ya la habíamos dado, ¿no? El dominio de F, el intervalo cerrado menos 2, 2, y el rango de F, el intervalo cerrado 0, 2. El dominio de G, todos los reales, y el rango de G, el intervalo cerrado menos 1, 1. Para que exista G de F, el dominio de G intersectado el rango de F tiene que ser distinto del conjunto vacío. Así que el dominio de G, que es todos los reales, intersectado el rango de F, el intervalo cerrado 0, 2, tiene que ser distinto del conjunto vacío. Acá es el mismo intervalo cerrado 0, 2, distinto del conjunto vacío. Por lo tanto, me asegura que existe la función compuesta G de F. Ahora vamos a dar el dominio de G de F. El dominio de G de F, según nos indica acá, son los X pertenecientes al dominio de la que está adentro, F, tal que F de X pertenece al dominio de G. Escribamos esto. El dominio de F es el intervalo cerrado 0, 2. Tal que F de X pertenezca al dominio de G, pertenezca a los reales. Tengo que encontrar la solución de esto. Raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado tiene que ser un número real. ¿Cuánto tiene que ser X para que raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado sea un número real? Y bueno. Un número positivo. O igual a 0. Lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser un número mayor o igual que 0, ¿verdad? No puede ser negativo. Y de ahí voy despejando y me queda el intervalo cerrado menos 2, 2. El intervalo cerrado menos 2, 2 lo intersecto con el intervalo cerrado menos 2, 2 y por supuesto me da el mismo intervalo cerrado menos 2, 2 que es el dominio de G de F. Y ahora armo la función G de F de X. G de F de X es G, que es el seno.
Y cada vez que aparece x, lo reemplazo por f, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, más 1 que está fuera de la raíz. Este es g de f de x. Por ahí me pueden decir, porque lo he visto en algunas explicaciones, ¿cómo? ¿No tiene que ser el rango de f intersectado que pertenezca al dominio de G? No, la función tiene que pertenecer al dominio de G. Si yo hubiera dado nada más que eso, hubiera obtenido el intervalo 0, 2. Pero el intervalo menos 2, 2 es el que responde a esta. Y ahí está la gráfica. Así es como se debe trabajar. En muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, hay que intersectar aquí dominio de esta función, que es f en este caso, el rango de esta función con el dominio de G. Pero no siempre eso da el resultado correcto. ¿Alguna duda? No. Esto hay que trabajarlo despacito. También insisto en que se puede hacer la intersección de f con g, con h, con w, o sea, hacer una función compuesta muy compuesta. Sí, nosotros no vamos a trabajar tanto con eso, pero es posible. En la guía de trabajos prácticos hay algo de eso, y yo lo que le subí en la guía de trabajos prácticos es algún ejercicio resuelto de una composición de 3 funciones. Con esto terminamos la unidad didáctica funciones, la unidad número 2. Así que ya la semana que viene, el 2 de mayo, vamos a empezar con la unidad número 3, que es límite. Ese es el primer conocimiento de cálculo, de lo que sería esta asignatura. Análisis matemático 1 estudia el cálculo diferencial e integral. Límite es el primer conocimiento, el conocimiento básico para arribar al cálculo diferencial e integral. O sea que todo esto que hemos venido viendo es como de matemática básica. Recién, ahora vamos a empezar, la semana que viene, con el cálculo diferencial e integral, que el primer conocimiento y fundamental es el del límite. Y si no se entiende el límite, de ahí para adelante no se entiende nada. ¿Por qué quedamos este capítulo 1 y capítulo 2 en esta materia? Para reforzar los conocimientos, tanto de inecuaciones, valor absoluto, etcétera, como del estudio básico de funciones que nosotros vamos a hacer luego el análisis mediante el cálculo. Límites, derivadas, integrales, optimización, máximos y mínimos, cálculo de áreas, etcétera. Bien, yo voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo 2. Ahora, yo sé que no han tenido clase con Oscar el viernes, ¿y hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde vieron en la práctica? Y estábamos empezando funciones, profe. Empezando funciones. Bueno, entonces vamos a ver un poquitito, aunque sea un poquito,
de funciones. Por ejemplo, vamos a ver el estudio de estas funciones dadas en ramas. No me acuerdo si lo hemos visto en teoría a este ejercicio. Yo creo que sí. Entonces, vamos a pasar a otro. Vamos a ver algo del ejercicio número 2. Acá nos dice que hay que hacer coincidir las gráficas con las definiciones analíticas. ¿Cuál corresponde a cuál? Entonces, bueno, tenemos varias ahí y empecemos a trabajar. Tomemos una definición analítica. F de x igual a raíz cuarta de x más 3. Bien, ¿qué dominio tiene esta función? Todos los reales positivos. No, Menos 3 hasta infinito. claro. X más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Vale decir, x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Es el intervalo semiabierto menos 3 infinito. ¿Qué rango tiene esta función que es una raíz cuarta? Ahí tengo una duda yo. No me queda muy claro qué es el rango. Este creo que era de 0 a infinito. El rango, no sé quién preguntaba, Atilio, creo que Atilio Vergara, el rango son los valores reales que participan en la variable i. O sea, si yo tengo la gráfica y veo como la gráfica, los valores que participan en la variable i. Y como esta es una raíz cuarta, el resultado de una raíz par tiene que ser mayor o igual que 0. Así que el rango de esta función es el intervalo semiabierto 0 infinito. Bueno, si yo me fijo en las anteriores, vamos a las anteriores, ¿cuál tiene el dominio que va de menos 3 a infinito? Esta no, esta no, esta no, esta de menos 3 a infinito. Y el rango de 0 a infinito. Así que sin duda es esa. Hay que hacer coincidir esta gráfica con esta definición analítica. ¿Se entiende? ¿Sí, profe? Veamos. T de x es igual a 7 a la x. Esta es una función exponencial. Acuérdense, las funciones exponenciales eran crecientes cuando a, la base, es mayor que 1. Y decrecientes cuando la base está entre 0 y 1. En este caso, la base es 7, mayor que 1. Vale decir que la función es creciente, parecida a la función e a la x, pero es creciente. El dominio de las funciones exponenciales, todos los reales. El que tiene dudas en esto, tiene que volver a estudiar función exponencial. Porque si no, nunca lo va a poder dominar así como estamos trabajándolo ahora. Y el rango de la función exponencial es el intervalo abierto 0 infinito. Además, hemos dicho que esta, por tener la base a mayor que 1, es una función creciente. Así que no le queda otra. Si volvemos
y hacerla coincidir con esta. Y esa gráfica es la que coincide con t de x igual a 7 elevado a la x. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, el ejercicio 3 nos dice que dadas cada una de estas funciones, le hagamos el estudio, determinar dominio, intersección con ejes coordenados, simetría, gráfica, intervalos en los que crece, decrece, si es biunívoca, y por supuesto el rango también. Vamos a tomar una. F de x igual a 2 elevado al valor absoluto de x. Esta es una función exponencial, pero el argumento, el exponente, no es x, es valor absoluto de x. Entonces, para estudiarlas, sea la que fuera, yo tengo que guiarme de la función elemental, la función 2 a la x. Que esta es la que ustedes ya conocen y la pueden graficar con toda facilidad. Es una función exponencial de base 2, significa que es mayor que 1 la base, la función es creciente, intersecta al eje y en 1, cuando x igual a 0, 2 a la 0 es 1, y el otro punto sería cuando x igual a 1, 2 a la 1 es 2. O sea, ustedes la pueden graficar a la función que no es esta, es la función básica, la función más elemental parecida a la que nosotros estamos estudiando. Para que de ahí saquemos elementos y podamos estudiar la función en cuestión. ¿Qué dominio tiene esta función? Todos los reales menos Diría que cero. todos los reales. Todos los reales, menos nada, todos los reales, todos los reales. Y el rango 0 infinito. Pero vamos a ver qué pasa con esta otra. Entonces, el dominio de esta, cualquier valor real, tiene valor absoluto real, positivo o 0. Así que 2 elevado a un número real me da siempre un número real, dominio de f es todos los reales. Vamos a ver las intersecciones. Intersección con el eje X nos indica que Y tiene que ser igual a 0. 2 elevado al valor absoluto de X igual a 0. ¿Hay algún valor real que asignado a la variable independiente X me dé un resultado 0 en esa función? No. Okay. No. Tome cualquier valor X, un valor negativo, por ejemplo, menos 3, valor absoluto de menos 3, 3. Y 2 al cubo es 8, existe. No hay ninguno. Significa que no existe ninguna intersección con el eje X. Ahora busquemos intersección con el eje Y. ¿Qué condición debe cumplirse? X igual a 0. X igual a 0. 0 pertenece al dominio de la función. Sí. Sí, somos los reales. 2 a la 0 es 1. Así que el punto de coordenadas 0, 1 es un punto de la gráfica de la función donde ésta intersecta al eje Y. Hagamos simetría, paridad. Acuérdense que una función es par si para todo x perteneciente al dominio, f de x es igual a f de menos x. Entonces primero tengo que hacer f de menos x. F de menos x es, cada vez que aparece x lo reemplazo por menos x.
Pero valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x. Eso por propiedades de valor absoluto. Hay que conocer valor absoluto. El que tiene dudas en esto tiene que empezar a hojear para atrás y estudiar valor absoluto. Ahora pregunto, f de menos x, ¿qué es esto? ¿Es igual a f de x? Sí. Sí, es la misma. Así que esta función es par. Si la función es par, significa que tiene simetría respecto del eje y. Para eso, esto me ayuda, porque al momento de graficar, yo voy a hacer una tabla de valores, por ejemplo, con las partes positivas, dibujo esa parte, y luego por simetría, como es espejo, grafico la otra rama. Ahora bien, si ya sé que esta función es par, ¿hago el estudio de impar? No, porque no puede ser par e impar al mismo tiempo. No, no puede ser par e impar a la vez. Así que si ya sé que la función es par, no se debe hacer el estudio de impar. Yo he visto en muchos exámenes que el alumno dice, yo le voy a mostrar que sé, voy a hacer el estudio de impar. No, está mal. Eso en vez de ayudarte te perjudica. Porque significa que no tenés idea. Si es par, no puede ser impar. Entonces no hago el estudio de impar. Bueno, hagamos una pequeñita tabla de valores, ya hemos dicho con la parte positiva. Fíjense, 3 puntitos nada más. El 0,1 que está pintado, porque yo ya lo tengo acá, no me voy a poner a calcular de nuevo. El 0,1. Después le doy otro valor, x igual a 1, 2 a la 1, 2. X igual a 2, 2 al cuadrado, 4. Y ya con eso puedo graficar la rama positiva. Y lo demás lo grafico por simetría. Grafico la rama positiva, el 0,1, el 1,2, el 2,4, y después por simetría, como es simetría par, tomo cualquier punto de la gráfica, trazo una perpendicular al eje de simetría, en este caso el eje Y, y la distancia que hay desde ese punto al eje de simetría lo proyecto sobre la misma perpendicular hacia el otro lado y obtengo el punto correspondiente por simetría. Y así hago con 2 o 3 puntos y grafico la parte que corresponde a los X negativos. Ya está graficado. Una pregunta. Sí, Si fuera impar, la otra rama estaría como apuntando hacia abajo. claro, sería simétrica respecto del eje, del 0, 0, del Ah. origen de coordenadas. Del origen de coordenadas. Pero esa es otra. Bien. ¿Qué rango tiene esta función? O imagen. ¿Qué imagen tiene? De 1 uno infinito. ¿Eh? De 1 a infinito. 1 a De infinito. 1 a infinito. ¿Abierto o cerrado en 1? Cerrado. Cerrado en 1. Fíjense que los valores que participan en el eje Y es desde 1, si lo toma y está el puntito encima recontramarcado, de 1 a infinito. Ahí está. Ese es el rango. Intervalo semiabierto, 1 infinito. ¿Qué más nos pedía? Intervalos en los que la función crece y decrece. ¿En qué intervalo crece esta función? De 1 a infinito. Desde de 1 infinito. No, de 0. Ah, de 0. De 0 a De infinito. 0 a infinito. Y decrece de infinito a Y 1. decrece de menos infinito a 0. De infinito. Fíjense que acá he puesto que crece del intervalo de 0 cerrado hacia el infinito. Y decrece de menos infinito a 0 abierto. No podría haber puesto cerrado acá y cerrado acá, porque no. Ah, puede. porque es de... Claro. Entonces, así es como normalmente se pone. ¿Mm? Bien.
¿Qué más? Es biunívoca. Tomamos una regla horizontal y la desplazamos verticalmente, como si fuera un escáner, en la gráfica de la función. Intersecta en más de un punto. ¿Es biunívoca? No. No. No es biunívoca. Esta función no es biunívoca. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, esto ya lo van a ver después.